la Ciudad de México. Este es un dato específico que nos lleva a, en este su programa Todo se aclara, abordar el tema. Yo soy Raúl Rodríguez Cortés y le agradezco, como todos los lunes, que nos acompañe en este espacio de información y de análisis. El día de hoy nos acompaña y está con ustedes Fidel Pérez de León, del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, a quien mucho le agradezco, Fidel, que nos acompañes esta mañana. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta voluntad que tienes, sobre todo porque empezamos a trabajar el tema de la discapacidad, empezamos a difundir el tema con la sociedad, que la sociedad empiece a conocer a las personas con discapacidad. Es muy importante porque no solamente nosotros como gobierno, sino que tú le abres la oportunidad a personas con discapacidad. Eso habla muy bien de ti, eres una gran persona. Hombre, muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, pues la cifra es contundente. Estamos hablando de un amplio sector de la población que por lo tanto requiere, o sea, tiene el derecho, a mí me queda clarísimo, de tener condiciones de carácter físico, de movilidad, de atención en la Ciudad de México y bueno, y en general en todo el país. Y yo no sé qué tanto hemos avanzado, qué tanto las autoridades se ocupan correctamente de este asunto. Quiero decirte que ahora con la llegada de Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de aquí de la ciudad, él nos ha instruido para que pongamos el tema, para que trabajemos en la inclusión de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, que se trabaje como nunca en esta inclusión, en esta integración al desarrollo de las personas con discapacidad. Quiero decirte, por lo que comentabas, las personas con discapacidad tenemos una condición, es una condición de vida, es una deficiencia que tenemos. Sin embargo, somos igual que cualquier otra persona. En el caso, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad física, uso una silla de ruedas, yo nada más ocupo una silla de ruedas y que haya rampas para poderme desplazar. Por eso nos hablas en la primera persona del plural, ¿verdad? Así es, por eso somos personas con discapacidad. Claro. Entonces es muy interesante. Entonces tú empiezas a ver cómo las personas con discapacidad empiezan a moverse en la Ciudad de México, cómo empieza a haber oportunidades de accesibilidad. Un tema muy importante para la inclusión de las personas con discapacidad es la accesibilidad. Es decir, rampas para quienes utilizan para moverse una silla de ruedas. Así es. Así de simple. Así de simple. Mira, podemos decir que la accesibilidad la podríamos ver desde el punto de vista integral y podemos ver varios temas, ¿no? O varias características. Un tema, por ejemplo, es el entorno físico. El entorno físico para los que usamos sillas de ruedas, para las personas con discapacidad visual que usan bastón, porque ocupan guías táctiles. Pero también la accesibilidad es muy importante en el transporte. O sea, una persona con discapacidad forzosamente debe de tener accesibilidad para que pueda desplazarse, para que pueda llegar al trabajo, para que pueda ir a la clínica de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que ocupa un ajuste razonable que nosotros le llamamos para poderse desplazar. En este caso que estamos hablando del entorno físico y del transporte. El transporte debe ser accesible. Aquí en la Ciudad de México hay transporte 100% accesible, como por ejemplo el Metrobús. El metro no es 100% accesible. Ahorita se está trabajando en la tercera etapa con el uso de elevadores, porque el metro, bueno, pues se construyó hace mucho tiempo, ¿no? ¿El Metrobús sí tiene el Metrobús elevador? Es 100% accesible, accesas a través de una rampa y la entrada del Metrobús está a nivel de la parada del estacionamiento. Bueno, y la otro tema interesante de la accesibilidad es la accesibilidad en la comunicación y en la información. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a suponer que tengas una persona con discapacidad auditiva. Una persona con discapacidad auditiva, si está viendo la televisión, no va a saber qué es lo que se está haciendo, pero si de pronto pones un intérprete de lengua de señas, pues vas a ver, empieza a ver esa accesibilidad. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la accesibilidad en la comunicación, lo podemos ver ahora con los nuevos eventos públicos que realizan el gobierno. En el que se incorpora prácticamente por obligación, ¿verdad? Miguel Ángel Mancera instruyó a través de una circular para que todos los eventos públicos de todos los funcionarios haya un intérprete de lengua de señas. Uh-huh. Ese es un tema muy importante en la comunicación. Por ejemplo, otro tema que es muy importante en la comunicación
es las páginas de Internet del gobierno del Distrito Federal. Es el primer gobierno accesible en este país. ¿Por qué? Porque se contrató un software que hace que la persona con discapacidad pueda accesar a las páginas de gobierno desde cualquier punto de la ciudad o del país o del mundo. No ocupa más que una sola computadora con conexión a Internet para que pueda accesar. Es decir, puedes accesar a través de teclas, a través de voz, a través de sonidos. Entonces eso es muy importante. Ahí le estamos dando accesibilidad a las personas con discapacidad. Ahí le estamos dando calidad de vida, la estamos integrando al desarrollo. Ese es el tema importante de la accesibilidad, que es un tema que transversal en todos los ámbitos, ¿no? Oye, por ejemplo, este software, Fidel, ¿cómo es? Por ejemplo, estoy pensando en una persona con discapacidad visual. ¿Tiene algún tipo de recurso, digamos, táctil que permite el uso, por ejemplo, del sistema braille o algo así? ¿O cómo es? No. En el caso de las personas con discapacidad visual, tú generalmente los teclados de la computadora hay una tecla que tiene un bordecito. Las personas con discapacidad visual lo ubican perfectamente. Claro. Entonces, la comunicación es a través de las teclas y el sonido. La página por ejemplo, a esta fecha hay 22 páginas accesibles, todas las secretarías, jefatura de gobierno y el DIF-DF. En este año se terminan las otras, el resto de oficinas, el resto de direcciones generales, el resto de institutos, incluso se va a invitar a algunas organizaciones para que también se les coloque este software de manera gratuita. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona con discapacidad visual? Hay un icono en la página que dice accesibilidad para personas con discapacidad, se sienta, las personas con discapacidad visual ya conocen perfectamente el manejo del teclado, se sientan en su computadora, accesan a esa página, ubican el icono e inmediatamente entran y empiezan a comunicarse. Te puedo decir, por ejemplo, que una persona con movilidad limitada lo puede accesar a través de la voz, porque puede estar platicando, que también, o a través de un sonido. O sea, si tú tienes limitación total en tus brazos, tú empiezas a ver la página y empiezas a emitir un sonido o un soplido. Se empiezan a desplazar unos cursores. Esto, cuando tú entras al icono en principio, te dice cuál es lo que, o de qué manera quieres accesar, ¿no? Y ahí es donde eliges tú Entonces, esto es la accesibilidad en cuanto a comunicación e información, que era algo en lo que poco se había trabajado, Fidel. Era algo en lo que poco se había trabajado, por ejemplo, en el caso del Metrobús, está en braille, todo el metro tenga braille, y se está trabajando en eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es la idea, estamos trabajando muy fuertemente por la integración al desarrollo de las personas con discapacidad. Bueno, me parece que hay una parte muy importante que tiene que ver con la concientización del asunto de la sociedad en general. Me parece que de pronto, y bueno, yo creo que esto forma parte de las características propias del ser humano, de la condición humana. Quien no tiene un problema de discapacidad de pronto ni siquiera supone que pudiera llegar a estar en esa condición. Entonces es un problema de conciencia. La gente parece no tener conciencia o no tener comprensión de ese sector de la población que está presentando el asunto de la discapacidad. Sí hay conciencia, hemos avanzado en términos de conciencia en la sociedad respecto a las personas con discapacidad. Ese es el otro tema fundamental, el otro tema transversal. Un tema es la accesibilidad y otro tema le llamamos nosotros la sensibilización. El crear esa conciencia, no solamente en la sociedad en general, no solamente en el gobierno, no solamente en la iniciativa privada, en todos los que conformamos a la sociedad. Alguien decía, por ejemplo, un compañero con discapacidad decía que el obstáculo más grande no son las rampas, no son el acceso, sino el obstáculo más grande es la ignorancia en el tema de discapacidad. Eso es un mensaje muy fuerte, porque la gente no debe de ver a las personas con discapacidad como personas que tenemos una condición de vida. Y yo luego siempre digo, bueno, pues con los feos, ¿no? Ya nos acostumbramos a convivir con los feos, pues también nos tenemos que acostumbrar a convivir con las personas con discapacidad. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es un buen referente. Es un buen referente. Dime una cosa, en un rango de 1 a 10, ¿cómo andamos en términos de sensibilización? Por lo menos aquí en la Ciudad de México. Yo creo que en la Ciudad de México andaríamos como entre un 6 y un 7. Bueno, apenas. ¿Y en el país? No, en el país andamos reprobados.
eminentemente o definitivamente en la Ciudad de México siempre ha sido punto de lanza. ¿Por qué? Porque es donde se concentra la mayor información, donde se concentran organizaciones muy fuertes que están bien organizadas y han estado trabajando, donde el gobierno, en este caso este gobierno de izquierda, ha trabajado mucho en el tema social. Entonces aquí es donde hay mayor sensibilización respecto al asunto. Y sin embargo no hay lo que deberíamos tener. Por ejemplo, tú vas a un restaurante. Yo que uso silla de ruedas voy a un restaurante. Y tú ves que en los restaurantes están muy pegadas las mesas. Y entonces pues te dice el mesero, oiga, pues tiene que ir hasta aquella mesa, al rincón. Se vuelve hasta discriminatorio. Y sobre todo molesto para la gente. Por supuesto. O sea, si tú estás sentado ahí, yo llego y le digo, oiga, estás comiendo, platicando con tu novia, con tu amiga o con tu familia, oiga, ¿me da permiso de pasar? Hay mucha gente que amablemente te dice, pase, por favor, o sea, pero hay otra gente que dice, oye, pues no me friegues, estoy comiendo, no me molestes. No, es un tema, ahí es un ejemplo también muy referente. Otro tema, por ejemplo, es de el respeto a los logros que se han tenido para las personas con discapacidad. Por ejemplo, el uso de cajones de estacionamiento, la obstrucción de rampas. Hay gente a la que simplemente le vale, ¿verdad? A la que simplemente le vale. Y dices, bueno, ¿por qué darle un cajón de estacionamiento a una persona con discapacidad en un lugar privilegiado, o sea, que esté cerca de la entrada? Pues porque hay que facilitarle su accesibilidad, ¿no? Ese ajuste razonable, sí, o sea, porque si tú vas en tu coche, tienes que abrir una puerta, tienes que bajar tu silla de ruedas, entonces ocupas que el cajón sea más ancho. Bien, vamos a ir, si te parece bien, Fidel, rápidamente a una pausa y vamos a regresar para preguntarte, bueno, ya en tu gestión al frente del instituto, ¿por dónde estás caminando? ¿Cuáles son los planteamientos que estás haciendo? Regresamos en un momento para dar vías de contacto a nuestros escuchas. Esto es Todo se aclara con Raúl Rodríguez. Estamos de regreso en Todo se aclara en esta entrevista con Fidel Pérez de León, director general del INDEPEDI, hablando de este tema de la discapacidad. Bueno, prácticamente pues llevas lo que lleva el actual gobierno del Distrito Federal al frente del instituto. No. Venías de... No. Nosotros acabamos de entrar a partir del 16 de enero. Ah, bueno, pues tenemos 4 meses. Lo que va este año. ¿Cómo estás planteando tu gestión? ¿Por dónde vas a enfatizar, Fidel? Bueno, nosotros, el instituto es un órgano desconcentrado, descentralizado de la administración pública. El jefe de gobierno es el que nombra al titular, al director general. Dependemos de una junta de gobierno. Esta junta de gobierno está presidida por Rosa Isela, que es la secretaria de Desarrollo Social, que por cierto nos ha estado apoyando bastante en el tema. Y entonces el objetivo del instituto es articular y diseñar la política pública en materia de discapacidad. Nosotros llegamos y resulta que no hay ningún programa en materia de política pública. Entonces, ¿cuál es la meta a corto plazo? Hacer este programa de política pública en materia de discapacidad. Alguien me contó por ahí, déjame hacer este paréntesis, que llegan ustedes al edificio donde está el instituto y no había ni siquiera condiciones de accesibilidad, ¿es cierto? Es cierto, fíjate que estábamos este instituto está ubicado en el 10º y 11º piso. De hecho, el jefe de gobierno me dijo, oye, lo primero que tienes que hacer, tienes que cambiar a planta baja. Tienes que bajarte. No. Tenemos, a partir de ni siquiera una semana, mañana ajustamos 8 días que nos acabamos de cambiar. Bien. Estamos en planta baja. Ah, qué bueno. Ya estamos en planta baja y eso es una muestra más de la voluntad para la integración y para la atención a las personas con discapacidad. Entonces están en el diseño de política pública. Estamos en el diseño de política pública. ¿Cómo es como lo estamos diseñando? Comentábamos en la parte anterior que hay 2 temas transversales. Uno es la accesibilidad y otra es la sensibilización para que funcione toda la integración y la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los otros temas fundamentales? Uno es la protección social, que es la parte donde el gobierno le da la asistencia social a las personas con discapacidad.
les otorga el descuento en el predial, donde les otorga un transporte gratuito por la ciudad. O sea, la persona con discapacidad en esta ciudad va al metro, va al metrobús, va al RTP, de manera gratuita se traslada. Es donde se le da un apoyo económico a 81,000 personas con discapacidad y donde se está creciendo poco a poco, ¿no? ¿Por qué? A ver, en esta parte del apoyo económico, ¿por qué se le da a estas 81,000 personas? Es decir, porque su situación de discapacidad se convierte en un impedimento para trabajar. ¿Cuál es el racional de que se haga este tipo de apoyo, Fidel? Se le da a las personas con discapacidad porque es un grupo vulnerable. Ok. Es muy vulnerable y porque cuando tú adquieres una discapacidad podemos decir, mira, el 16% de las personas con discapacidad en la Ciudad de México adquieren su discapacidad por un accidente automovilístico. 16%. Por poner ese ejemplo, te digo, un 30% es por enfermedad y un 30% por ya adulto mayor. Pero vamos a ejemplificarlo este tema con las personas que en este 16%. Cuando de pronto tiene un accidente la persona, de pronto ya llega a tener una discapacidad, pues de pronto dejó de trabajar. Hay que darle un apoyo económico a la persona para que empiece a solventar un poco sus gastos. No es un apoyo también que le va, pero es un apoyo que le va a ayudar a la persona con discapacidad. O incluso pienso que para que empiece a aceptar su condición y a partir de ella poder convertirse en alguien productivo, ¿no? Exactamente. Y además, este apoyo económico, si tú le agregas que esta persona con discapacidad, te puedo decir, por ejemplo, de esos 500,000 personas con discapacidad, ¿Hay demográficos? Sí. En la Ciudad de México, de esos 121,000 personas con discapacidad tienen pobreza alimentaria. O sea, de eso, a ver, vamos a establecer, me parece que tu referente en cuanto a cifras es la encuesta nacional de ingreso gasto. Ahí, ¿de cuántas personas estamos hablando? Son 431,000 personas. De esas 431,000 personas, 121,000 personas tienen pobreza alimentaria, es decir, no tienen para comer. A esas personas más vulnerables, a esas son las que se les está dando recursos. Por supuesto. Ahí se ubican estas 81,000. Ahí se ubican esas 81,000 personas. Por supuesto, el dinero no alcanza en la ciudad. Aquí lo que quisiéramos es darle su apoyo económico a todas las personas, sin embargo, no es posible. Esa es la parte de protección social que se está trabajando en este modelo de política pública de atención a las personas con discapacidad. Otro tema, una vez que la persona con discapacidad está en su casa, que se le da su protección social, esa persona con discapacidad tiene que rehabilitarse. Y fíjate, Raúl, que la rehabilitación tradicional es una rehabilitación que se le da una rehabilitación física, una rehabilitación médica, pero esa rehabilitación no te ayuda a incorporarte a la sociedad. Es esta parte que nosotros estamos promoviendo en esta política pública, es la parte de vida independiente. Este tema de vida independiente es el que se debe de incorporar. ¿Por qué? Porque en esta rehabilitación tú le tienes que enseñar a la persona con discapacidad. Voy a poner otra vez mi ejemplo, que estoy en silla de ruedas. ¿Cómo manejar una silla de ruedas? ¿Cómo poderme desplazar? Porque eso es muy importante para que yo pueda ser productivo, para que yo me pueda desplazar, para que pueda caminar. ¿Cómo me bajo de la cama? ¿Cómo me subo a la silla? ¿Cómo me baño? O sea, que me enseñe. En otros casos, ¿cómo me subo al auto? ¿Cómo me subo al auto? ¿Cómo aprendo a manejar con un control de mano, con la mano, para poderme desplazar en la ciudad? ¿Cómo estando yo en el auto tengo que desarmar mi silla de ruedas para meterla? En fin, hay toda una... Ajá. Mecánica. Entonces, todo eso es vida independiente. Ajá. Todo eso es vida independiente. Bueno, y una vez que le da la protección social, una vez que está rehabilitado, lo empodera. ¿Qué es decir que lo empodera? Trabajo, educación, salud, toda la parte de derechos humanos, porque también es un tema muy importante. Los derechos humanos en la ciudad se están incorporando a los programas y acciones de gobierno. Eso independientemente de todo. Entonces, ¿y ya qué es lo que estamos haciendo en cada uno o qué vamos a hacer en cada uno de los temas? Bueno, en este año, a principios del año, se emitió una circular también donde se le da la atención prioritaria a las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Que verdaderamente se trabaje en eso. La Secretaría de Salud ahorita, por ejemplo, va a finales de este mes, ya vamos a tener el esquema de atención prioritaria. O sea, como parte, digamos, de seguridad social, o sea, de... Cuando llega una persona a salud, se le da el primer lugar. El primer lugar. Ajá. Y entonces, en el tema de educación,
en el tema de vivienda, etcétera. Algo hicieron recientemente con la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, déjame nada más para terminar y hablar un poco de esta parte de la información, de la comunicación. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud, si llegaba una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo se iba a comunicar con el médico? Porque quiero decirte que aquí en la ciudad hay 80,000 personas con discapacidad auditiva. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se hizo un diplomado en lengua de señas para los médicos. Para que aprendan la lengua, la parte básica. Médicos del sistema de salud del Médico del sistema de salud del Distrito Federal. Entonces ya van a tener como su inglés básico, por decir algo. Para poderse comunicar con un discapacitado auditivo. Con una persona. Exacto. Vamos a hacer 2 diplomados, entonces con eso va dirigido a los médicos y a las enfermeras, pero de manera inmediata se contrata a 5 personas con intérpretes de lengua de señas para que sirvan de interlocutores. Entonces es como un pool que hace su cita, va al médico, ya se le llama y dice, pues aquí está una persona, venga, ya se interpreta, y eso es accesibilidad en la comunicación. Porque de estos 3 temas que te comentaba, ya ahora podemos ver cómo para que funcionen tiene que haber accesibilidad y tiene que haber sensibilización. Y efectivamente, en el caso, por ejemplo, de lo que hicimos con la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un convenio para sensibilizar a los policías de la ciudad. Es para que aprendan a cómo tratar a una persona con discapacidad. Sensibilizar a un policía. Es algo muy difícil, pero no es imposible. No imposible. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, se les va a dar un curso a cada uno de los policías para que aprendan, para decir, si yo voy a cruzar una calle, ¿cómo me pueden ayudar a una persona que va en silla de ruedas? Si va una persona con discapacidad visual, no generalmente, se les tiene que apoyar, se les pregunta, oye, ¿cómo te puedo ayudar para que...? Y luego ya te dice la persona con discapacidad, pues ayúdame a cruzar la calle. Entonces, ¿qué es lo que debe saber el policía? Que lo tiene que agarrar del hombro para que eso pueda ayudar a cruzar la calle. ¿Por qué lo tiene que agarrar del hombro? Para poder apoyarlo para que se guíe la persona con discapacidad visual, para que sepa, para poderlo conducir. Para conducirlo. Sí. Entonces, en este trato, y además que los ayuden a subir las banquetas, que los ayuden pues en todo donde esté la policía o el policía tanto de seguridad como el policía de tránsito, los apoya a estas personas con discapacidad. Es decir, es el cómo. Pero no solamente eso se va a trabajar en este convenio con el secretario de Seguridad Pública, con Jesús Rodríguez Almeida, que tuvo una gran voluntad para acceder a esto y no solamente esto, sino dijo, también vamos a hacer un protocolo de atención a personas con discapacidad. Entonces vamos a trabajar en ese protocolo de atención para poderlo decir, así es como se debe tratar a las personas con discapacidad en esta secretaría. Entiendo que algo se planteó en esta reunión que tenía que ver con este otro asunto que decíamos al principio del programa, del poco respeto que tiene la gente, por ejemplo, a los lugares asignados en estacionamientos a personas con discapacidad, o a las rampas, pocas por cierto, que hay en las esquinas de las banquetas de la Ciudad de México, y que mucha gente a veces ahí pone su vehículo y bloquea esos sistemas de accesibilidad. Así es. Incluso ayer, este mismo día del evento, el secretario dio la instrucción para que inmediatamente se iniciara un operativo permanente para quitar a todos aquellos automóviles que estén obstaculizando los cajones de estacionamiento, que estén obstaculizando las rampas, y que se los lleven al corralón. Se los va a llevar la grúa. Se los va a llevar la grúa. En el sentido más decente. En el sentido más decente. No. Y se les va a infraccionar. Se les va a infraccionar, la infracción, por cierto, va de 10 a 15 días de salario mínimo, que vale 600. Ya se estableció ya se estableció una multa específica. ¿Cuántos días de salario mínimo? De 10 a 15 días de salario mínimo. Esto equivale alrededor de entre 670 pesos y 1,000 pesos. Bueno, pues. Entonces, se los llevan al corralón y a algunos le van a poner la araña. Y si no van a recogerlos, pues se les pone la araña. Aquí lo importante es que las personas con discapacidad también vayamos a CETRAVI y saquemos la placa para persona con discapacidad. Con el fin de establecer un orden y que esto no se vuelva un relajo, porque imagínate, si no tiene la placa una persona con discapacidad y se estaciona, pues va a llegar la grúa y lo va a quitar y va a llegar, oye, pero yo soy persona con discapacidad. Sí, pero poner el orden, hay que poner la muestra, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es muy importante. Yo creo que las personas con discapacidad es lo primero que tenemos que hacer. Bien, Fidel, pues el tiempo desafortunadamente se nos ha terminado. No sé si quieras darnos algún dato de vías de contacto,
sugerencias, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Raúl. Que nos visiten, tenemos la página www.indepedi.df.gov.mx. Otra vez, www.indepedi.df.gov.mx. El Facebook es IndepediDF. En YouTube tenemos IndepediDF. También en redes sociales. Estamos en redes sociales, en Twitter, Indepedi-CDMX. En el correo es indepedi@df.gov.mx. Y provisionalmente tenemos un teléfono, porque nos acabamos de cambiar, es el 4602-8341. 4602-8341. El teléfono de Indepedi. De Indepedi, en lo que logramos acomodarnos ahí con todo este cambio que acabamos de hacer. Ya en planta baja. Fidel, de verdad, muchas gracias por asistir, por aceptar esta entrevista con nosotros. Cuantas veces sea necesario, pues aquí está el espacio para revisar cómo van avanzando ustedes en esta definición de políticas públicas en un tema tan importante como este. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias por esta apertura. Gracias de verdad, Fidel Pérez de León, y gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana aquí en Todo se Aclara. Yo soy Raúl Rodríguez Cortés, le agradezco el favor de su atención y compañía, y lo espero en la próxima. Hasta entonces, gracias.